qué programa, cómo me saca este programa. Hay que cortarles la luz, hay que hacer algo. Los otros días hablaban de las cuentas offshore. Claro, obviamente que ellos no tienen cuentas offshore, si son unos negros de Aparte mierda. es simple, si vos tenías la plata afuera, no tenías que pagar impuestos, porque los impuestos ¿para qué se usaban? Para dárselo a los negros. Claro. Para que tengan aire acondicionado, para que tengan todos subsidios con la Eso. plata de uno. La gente seria tuvo la plata afuera para Por evitar el supuesto, populismo. Entonces son patriotas, mi amor. Claro. El que tuvo un offshore es un patriota. Aparte el señor Aranguren, viste que contrata con su propia empresa. Se compraba a sí mismo. Bueno, Eso es transparencia. No, si yo mañana pongo una panadería en la esquina, tengo que ir a comprar otra panadería. Por favor, es el colmo lo que está pidiendo. ¿Qué piden, che? Buenas noches a todos, bienvenidos a ADN, muchas gracias por estar del otro lado como todos los domingos. Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente de la grieta. La grieta existe desde tiempo que llegaron los españoles a América, digamos, ¿no? Los españoles había dos visiones muy claras. La visión que te decía que, bueno, las riquezas de nuestra América tenían que ir a Europa, y la otra visión eran quienes pensaban en la autodeterminación de la propia América. Esas visiones las hemos heredado entre la guerra entre ricos y pobres, entre blancos y negros, y eso existe y tenemos que convivir con esto. Tenemos que convivir porque somos un país hoy en el cual las dos visiones están muy marcadas en todos los ámbitos, y está bueno que esto también suceda, que no todos pensemos de la misma manera, sino que se planteen ámbitos de discusión. Por ahí se va la mano en algunas acciones que se hacen, y no se debe utilizar al Estado para profundizar esa grieta. Me parece que es común y natural que en democracia las cosas empiecen a fluir. Pero acá vamos a hablar realmente de cómo se está dando esta grieta. Estaría bueno que los dirigentes políticos, igual que cualquier trabajador, pasen por un test psicológico, por ejemplo, ese que te hacen dibujar la figura humana. Viste que hay psicólogos antes de entrar a una empresa que te hacen dibujar una figura humana. Y entonces, en base a eso, por ejemplo, de un político, sabríamos cómo es la representación que ese señor o esa señora se hace de la República. Fíjate cómo Elisa Carrió se imagina la República. Ella dice que tiene una muñeca que se llama Republiquita. Y fíjate, es bien rubia, es de ojos celestes, y los fines de semana pasea con ella en planeador. Eso es lo que imagina Elisa Carrió de su Republiquita. Yo tengo en mi mano la Republiquita que por ahí son mayoría. Es una Republiquita que por ahí, esta es la mayoría que nunca ha sido bien representada. Que nadie se jugó por una Republiquita con este color. Que esta no pasea en planeador, que esta no se toma los fines de semana, la mamá de esta labura todo el día, no puede pensar mucho, salvo en ayudar a sus hijos. Y entonces, hoy vamos a ver la Argentina desde la visión de esta Republiquita, no la de Elisa Carrió, la visión que tiene esta Republiquita de cómo deberían ser las cosas, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿está mal subsidiar la energía eléctrica para los que más necesitan? ¿Está mal subsidiar el transporte si ese subsidio no va al empresario, sino justamente a contener el precio del boleto? ¿Está mal que una madre reciba dinero para ayudarse a mandar a sus pibes al colegio? ¿Está bien que un legislador como Elisa Carrió, ya en lo que va del 95 a esta parte, nos haya costado a los argentinos 40 millones de pesos? ¿Cuántos trabajadores son 40 millones de pesos? Porque Elisa Carrió dice que el costo de los trabajadores es muy alto, que, por ejemplo, un trabajador nos cuestan 2. Pero esta negrita me va a decir, ¿y cómo? Y Elisa Carrió nos cuesta 15 trabajadores por mes. Entonces la negrita se hace otras preguntas que seguramente no se hace en la Republiquita de Elisa Carrió. Está bien que hay que bajar el costo laboral para alguna pyme, para un kiosco, para un tipo que tiene un restaurante, un bar, el que vende empanadas. Seguramente que hoy le está costando mucho porque, bueno, evidentemente estamos en una crisis y los costos laborales deberían ser más baratos. Ahora, Elisa Carrió, ¿para todos? Así como no puede haber subsidio para la energía eléctrica para todos, porque el que no necesita debe pagar la energía eléctrica, yo pregunto, ¿para Arcor? ¿Arcor necesita que el trabajador le cueste más barato? Porque si no entramos en un razonamiento ilógico, Techin, Arcor, IEXA, el que venga, cualquier empresa, entramos en el razonamiento ilógico de decir que porque el trabajador es más barato, entonces el empleador va a tomar más trabajadores. ¿Por qué? Si hace lo mismo su trabajo, ¿por qué va a tomar más trabajadores? ¿Se entiende? Entonces digo, en las grandes empresas no es necesario hablar de crisis económica en la medida en que sí las pymes, que son las que más dan laburo, podrían tener ese tipo de ayuda. ¿Se entiende? Y me parece que de esa manera se busca un país más igualitario. De eso se trata el programa de hoy. Porque esta Republiquita, negrita y la rubia de Elisa Carrió votaron al mismo.
siempre votan lo mismo. Tanto esta negrita como la rubia de Elisa siempre votan al mismo. ¿Y sabes por qué? Porque todos los dirigentes políticos, desde que yo tengo noción, yo nací en el 76, 40 años a esta parte, todos dijeron exactamente lo mismo con un contenido marketinero. Y el marketing fue concebido para mentir a través de los recursos de la retórica clásica, de la metáfora, de la hipérbole, lo que sea. El marketing miente. Y entonces esta negrita votó a la misma de Carrió. Este mensaje. La mayor mafia es aquella en donde el Estado es cómplice, pero eso se terminó. Lo peor ya pasó. Ahora viene menos impunidad frente a la corrupción. Estamos poniendo la verdad por delante. La corrupción se combate con transparencia e integridad. Te lo decía, esta republiquita votó lo mismo que votó la republiquita de Carrió. ¿Pero por qué votó lo mismo? Porque, a ver, hay gente que dice que esta republiquita no tiene memoria. Que la gente no tiene memoria. Y sabes que sí tiene memoria. Lo que pasa es que hay gente que labura entre 12 y 14 horas por día, sábados y domingos, como también se piden desde algunos sectores. Y entonces esa gente cuando llega a su casa, lo que quiere hacer es ver a sus hijos, es alimentarlos, hacer las tareas, compartir en familia eso que nutre el espíritu y el alma. No solamente laburar. Entonces no es que la gente no tenga memoria. Quizá no la pueda ejercitar a la memoria cívica todos los días porque tenemos poco tiempo para pensar. ¿Y por qué tenemos poco tiempo para pensar? Porque tenemos muchas obligaciones. Entonces no nos damos cuenta que distintos presidentes en distintas épocas, democráticas o gobiernos de facto, han utilizado el mismo recurso de la retórica clásica y del marketing, que es un recurso mentiroso, porque de lo que vas a ver ahora, todos dijeron que iban a combatir la corrupción y ninguno la combatió. Es más, en el mismo momento que decían que la estaban de alguna manera, le estaban haciendo la guerra a la corrupción, se estaban corrompiendo. De hecho, ¿quién puede decir que no lo hacen? Los Panama Papers, los Paradise Papers. Y podemos ir por el acuerdo de Correo, y podemos ir por Jorge Macri, podemos ir por todos los dirigentes. No solamente este gobierno, para atrás ni te cuento. Por eso no es que no tengamos memoria, es que nos falta tiempo para pensar. Y para eso quizá no haya que laburar 12 o 14 horas. Fíjate. Hace 30 años que vengo diciendo la misma cosa. Cambian los pecadores, pero los pecados no. La corrupción firme, los presidentes pasan, pero las calamidades quedan. Las Fuerzas Armadas debieron asumir el poder. La corrupción y la ineptitud dominaban todos los ámbitos y nos llevaban a la disgregación de la República. Considero a la corrupción como un acto de traición a la patria. Yo fui elegido para terminar con la corrupción. El fenómeno de la corrupción no desaparece. Una garantía de que la lucha contra la corrupción y la impunidad será implacable. La corrupción se combate con transparencia e integridad. Frente al espectáculo de la corrupción. La corrupción es el peor fraude que puede sufrir una democracia. La mayor mafia es aquella en donde el Estado es cómplice. Y ya ningún funcionario va a robarse impunemente el dinero que estamos ahorrando con tanto esfuerzo. Es sinónimo de mejora, de progreso y no de corrupción. Fuerte lucha contra la impunidad y la corrupción. Democracia y corrupción son dos enemigos mortales. Pero eso se terminó. Estamos poniendo la verdad por delante. Entonces, ¿qué necesita la Argentina? Un presidente que no sea corrupto. La corrupción para terminar con la corrupción. El fenómeno de la corrupción. Y la lucha contra la corrupción y la corrupción. La corrupción. La corrupción. Corrupción. La corrupción. Corrupción. Pero eso se terminó. Vos podés ir en cara por cualquier motivo. Incluso podés ir en cara sin ningún motivo. Pero por corrupto jamás. Bueno, señores, ahí está, estamos largando con el programa. Se viene la reforma laboral y fíjate que en el año 2000 se planteó la misma reforma laboral que va a plantearse ahora. Quizá con algunos matices, quizá no sea exactamente la misma, pero es muy parecida a lo que vamos a ver ahora. Este señor era miembro informante durante la época de justamente la reforma laboral. Tenía que decir por qué había que votar esa reforma laboral. Para eso, Fernando de la Rúa, que decía que iba a luchar contra la corrupción, dispuso de un montón de plata para comprar senadores nacionales. El diputado Juan Carlos Paso de la UCR decía, en este tiempo se terminó con las 8 horas de trabajo. Las empresas promocionan sus nuevos empleos.
Y en muchos casos los hipermercados piden contadores, atención con esta frase, piden contadores jóvenes para controlar las cajas, ofreciendo 400 pesos por mes por 14 horas diarias de trabajo, incluyendo sábados y domingos. ¿Te das cuenta? El miembro informante que decía por qué había que votar la ley de reforma laboral, decía que había que laburar 14 horas y que los contadores tenían que ir a las cajas registradoras y que no se hablara de las horas. Alicia Castro, que era del Frepaso, dice: para los organismos multilaterales de crédito, la receta es sencilla: precarizar las condiciones laborales, atomizar la negociación colectiva, individualizar las relaciones del trabajo y, por último, seguir sosteniendo que el costo laboral es responsable del que no haya productividad. ¿Está claro? Esto decía Alicia Castro, y hay que darle mucha atención al organismo de crédito multilaterales, porque hoy el país nuevamente se está endeudando mucho. Vos lo sabes, estás al tanto de la situación, sabes que el país ha tomado entre 100 y 120 mil millones de dólares de deuda, y entonces el Fondo Monetario Internacional viene a auditar y pide la ley de reforma laboral, quizá muy parecida a la del año 2000. Gerardo Martínez, Frente Justicialista Bonaerense: el proyecto de ley del oficialismo privilegia el capitalismo por encima de los trabajadores. Es un proyecto por pedido del Fondo Monetario Internacional. Ahí está, ahí me quedo. Fondo Monetario Internacional, entonces en el año 2000 la ley de reforma laboral, acuérdate, época de Fernando de la Rúa, que tuvo que pagarle a la gente del PJ para que le votara esa ley. Es decir, el corrupto no era solamente de la Rúa, también eran los otros que tenían que levantar la mano por guita. ¿Cuántos de esos tipos hay presos? Olvídate, no hay ninguno. Vamos al próximo paño. Mirá lo que hacía Margarita Stolbizer en esa época. La ley de reforma laboral fue aprobada por los diputados. Se aprobó por 121 votos contra 84 y 2 abstenciones. Varios legisladores presionaron a Castro, Alicia Castro, para que se disciplinara con el bloque y votara afirmativamente. Una de ellas fue Margarita Stolbizer, que le dijo: tenés que respetar la decisión del bloque. Y Alicia Castro le dijo: no, yo estoy en el Frepaso, Margarita, hacete a un lado. O sea que en ese momento Margarita Stolbizer votó a favor de la reforma laboral. Ahora te vas a preguntar cómo va a votar ahora. ¿Por qué Margarita podría cambiar su pensamiento 17 años después? ¿Cambió su pensamiento o estaba presionada? ¿O qué habrá pasado en el medio para que en ese momento haya hecho lo que hizo y ahora otra cosa? El Fondo Monetario Internacional, y estos son artículos recientes de ahora, pide que Argentina recorte subsidios para bajar el déficit fiscal y flexibilice el mercado laboral. Esto es ahora. Lo que viste recién es de la anterior reforma laboral, cuando el Fondo Monetario Internacional pedía exactamente lo mismo. Fíjate otro artículo: Fondo Monetario exige avanzar con la reforma laboral. El FMI sugiere dotar de mayor flexibilidad el mercado laboral para afianzar la inversión privada. Y dame el último paño, por favor. Guiño del FMI a las reformas que presentará Macri. Los técnicos del fondo dijeron que las reformas impositivas son urgentes. ¿Queda algún paño, Jorge? Uno más. Vamos, el Fondo Monetario Internacional llega a la Argentina para auditar y analizar las futuras reformas que lanzará el gobierno. Nunca nos fue muy bien con el Fondo Monetario Internacional, no te lo voy a explicar. Estos tipos se nos meten en nuestro país y te fijan las políticas en base a tu endeudamiento, al nuestro endeudamiento y cómo lo vamos a agarpar. Entonces, ellos, para poder garantizarse que nosotros le vamos a agarpar el endeudamiento que hemos tomado, lo que hacen es fijar las políticas de Estado para que sobren recursos y puedan afrontar esa deuda que estamos tomando. ¿Se entiende cómo viene la mano? Bueno, vamos a repasar un poquito qué pasaba en el año 2000 con la ley de reforma laboral. Dale. Durante los primeros meses del año 2000, igual que ahora, por orden de los organismos de crédito internacionales, el gobierno de la Alianza impulsó una reforma laboral que fue convertida en ley y se transformó en uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia de nuestro país. La ley Banelco, en principio, lo que tenía que era una ley que pedía el Fondo Monetario Internacional. La reforma de flexibilización laboral establecía un claro deterioro de las condiciones de trabajo. Uno de los puntos más importantes era un periodo de prueba de 3 meses que se podía ampliar a 6. Además, la descentralización de los convenios colectivos y la creación de una unidad de arbitraje obligatorio para pactar los convenios. Ahí lo que quiso hacer de la Rúa es demostrar que tenía autoridad para imponer una ley que, de toda la flexibilización laboral que hubo en los años anteriores, era la primera vez que alcanzaba al derecho colectivo de trabajo. Esta es la presencia masiva para repudiar no solamente esta ley, que es para joder a los trabajadores. La ley recibió media sanción en diputados, con los votos de radicales y aliancistas, y luego el Senado la convirtió en ley con el sorpresivo apoyo de senadores del PJ. Yo fui elegido para terminar con la corrupción,
Y ya ningún funcionario va a robarse impunemente el dinero que estamos ahorrando con tanto esfuerzo. Después del sorpresivo apoyo de opositores, Hugo Moyano dijo que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, había reconocido coimas en la aprobación. De allí que la ley fue denominada Vanelco. Dije lo que había expresado el ministro de Trabajo en una cena que tuvimos. Cuando yo le dije que en el Senado había mayoría peronista, que la ley no iba a pasar, él me dijo, para los senadores tengo la Vanelco. Al poco tiempo, el escándalo de corrupción denunciado por Hugo Moyano y reconocido por propios senadores peronistas desencadenó en la renuncia del presidente del Senado, Carlos Chacho Álvarez, y el debilitamiento del gobierno de la Alianza. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso. Años después, el ex secretario parlamentario de la Cámara Alta, Mario Pontacuarto, confesó que se había repartido el dinero entre los senadores peronistas. El arrepentido relató que la misma noche que se sancionó la ley de la reforma laboral, fue al departamento del senador Cantarero y le entregó el dinero que se repartiría entre la bancada peronista. En total fueron $5 millones repartidos en coimas que el propio Pontacuarto había retirado de la CIDE. ¿Quiénes son los máximos responsables de los sobornos en el Senado? Los máximos responsables son quienes tenían la responsabilidad de conducir el país, tomar decisiones políticas en ese momento. El expresidente de la Rúa es uno de ellos. El jefe de la CIDE también tiene una responsabilidad muy grande porque en ese momento fue de donde salió el dinero para pagar. Yo retiré los 4.700.000 pesos desde la CIDE. Luego de que los organismos de crédito internacionales no tuvieron más influencia en las políticas de nuestro país, la ley Vanelco fue derogada en 2004. Hoy, a 17 años de aquel episodio, Argentina volvió a tomar créditos del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, y casualmente se plantea de nuevo una reforma laboral. Ya en un ratito vamos a ver cuáles son los resultados de esa reforma laboral. Es bueno saber, es bueno conocer el pasado para saber cómo puede ser el presente también. Puede ser igual o no, pero te estamos contando cómo fue la reforma laboral en el año 2000. Miguel, ¿cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. La ley Vanelco, que es del año 2000, fue pedida por el Fondo Monetario Internacional. Generó perjuicios para los trabajadores. Uno, por ejemplo, de las consecuencias inmediatas fue que, un trabajador podía estar 3 meses de prueba y después 6 meses más y lo podían echar. Esa era una de las consecuencias. Primero se sancionó en diputados, después se sancionó en senadores a través de las coimas que Mario Pontacuarto fue a buscar a la CIDE y después las terminó entregando para que se sancione la ley. Vamos a ver algunas de las consecuencias de la reforma laboral de esta ley Vanelco del año 2000. Por ejemplo, desocupación al momento de la reforma, 15%. La desocupación 2 años después, 21,5%. Cantidad de desocupados, aproximadamente 3 millones. La subocupación trepó al 12%. Y hubo picos de desocupación en Gran Catamarca, por ejemplo, de 25,5%, en Gran Córdoba de 25,3%, en Gran Rosario de 25,3%. Todo esto generó consecuencias muy graves en la economía, pero sin embargo el actual gobierno nos dice que a pesar de que ahora van a perjudicar mucho a los trabajadores, después, al final de cuentas, después de un tiempo que no sabemos cuándo va a ocurrir, los trabajadores van a estar muchísimo mejor. Bueno, está asustada Republiquita porque ella no conocía lo que había pasado con sus padres y sus abuelos en aquel momento de la reforma laboral. Por eso vamos a presentar a nuestro invitado, a nuestro colaborador, nuestro amigo, nuestro productor también, Jorge Duarte. Vamos a sentar acá a Republiquita porque va a escuchar la conversación. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. ¿Qué haces? Bien, ¿vos? Bueno, contame un poco cómo fue la reforma laboral. Bueno, un poco lo estabas contando vos, el contexto que hay que decir tiene muchos puntos de similitudes con el actual, digamos, ¿no? Un país que estaba en proceso de recesión, que no se creaban puestos de trabajo, un problema que todavía en el mercado laboral se genera, y para eso el gobierno lanza una reforma laboral con la expectativa de atraer inversiones y reactivar el mercado interno. ¿La lanza el gobierno o el Fondo Monetario Internacional? Bueno, la lanza el gobierno a pedido del Fondo Monetario Internacional y a propósito del proceso de endeudamiento que ya tenía al país cerca del default, digamos. Yo me pregunto por qué el Fondo Monetario Internacional querría que a Argentina le vaya bien. ¿Por qué se haría, digamos? Bueno, no hay muchas consecuencias concretas de eso. De hecho, las reformas laborales, por lo general la experiencia no solo de Argentina, sino de la región y más bien mundiales, es que las reformas no tienen resultados positivos para los trabajadores ni para la población en general. Más bien todo lo contrario, lo que hacen es trasladar ganancias multimillonarias a las empresas concentradas, no a la totalidad. ¿Les llama la atención el silencio de las centrales sindicales? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo? Bueno, mira, hasta ahora la CTA se pronunció fuertemente contra la reforma laboral y la
CGT se muestra dubitativa en el contexto de una CGT fragmentada. El hecho de que haya 3 secretarios generales demuestra que la CGT no tiene una opinión consensuada respecto de todos los temas y de este... Y no tiene tanto poder como antes tampoco, digamos, ¿no? Si está atomizada. Exactamente, tampoco tiene tanto poder de movilización, por eso tampoco se plantó de lleno contra la reforma laboral. De todos modos, el otro día anunció su rechazo fundamentalmente a lo que tiene que ver con lo central de reforma laboral, esta que se replica con la anterior, que es la modificación de la ley de contrato de trabajo. ¿Va a salir sancionada, según tu opinión, la reforma? Mira, es difícil saberlo. Si la CGT solamente se queda en apostar, como hizo en el 2000, a trabar el trámite legislativo vía negociaciones con los distintos bloques, muy probablemente salga aprobada. ¿Hay organismos internacionales que se han expedido sobre este tema? ¿Qué han dicho? Bueno, el Fondo Monetario Internacional, como vos lo reflejabas en los últimos días, felicitó las reformas de Macri y pidió que se flexibilicen las jornadas laborales. Sin embargo, te leo textual. Un experto de la ONU el jueves dijo todo lo contrario. Hay pocos indicios de que las reformas mejoren la situación económica de los países, mientras que sus efectos negativos en materia de derechos humanos están probados. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el experto independiente en deuda externa y derechos humanos de la ONU, Juan Pablo Boslaski. Agrega, las reformas han contribuido a un aumento de la desigualdad y la precarización e informalización del empleo. Bueno, vamos a ver qué pasaba en Brasil con la reforma laboral, cómo se dio también hace muy poquito. Se ve que también organismos de crédito internacionales están empezando hoy mucho en Brasil. Te repito, es cuestión opinable, pero ha pasado algo en nuestro país ya con las reformas laborales. Quizás no sea el mismo contexto, quizás en este caso resulte o no, no lo sabemos. Pero fíjate qué pasaba en Brasil, más o menos lo mismo que en Argentina. Brasil tiene una nueva ley laboral. La ley impulsada dentro del programa de ajustes quedó aprobada otra de las reformas impulsadas por el presidente brasileño Michel Temer. La reforma laboral altera más de 100 artículos de la actual normativa. Aumenta la edad mínima de jubilación, congela por 20 años el presupuesto para la salud y la educación, permite ampliar la jornada de trabajo de 8 a 12 horas diarias, autoriza a las empresas a contratar servicios de terceros hasta para la actividad final, es decir, la precarización del trabajo. Esta aprobación definitiva del proyecto de ley es una victoria para Brasil en su lucha contra el desempleo y en la construcción de un país más competitivo. Y establece la reducción del tiempo de descanso del trabajador de 1 hora a solo 30 minutos. Los días de vacaciones ahora podrán ser parcelados en 3 partes de acuerdo con los intereses del patrón. Según las encuestas, el 58% de los brasileños rechaza la nueva ley. Bueno, entonces vamos repasando algunos de los puntos. Aumento de la edad jubilatoria. Sí. Aumenta en Brasil. Aumento de la edad jubilatoria, flexibilización de la jornada, flexibilización de las indemnizaciones. Contemos cómo es eso. O sea, la flexibilización de la jornada es que laburaba 8 horas de trabajo, ahora tiene 12 horas de laburo, digamos, ¿no? Sí, y te la pueden cortar, digamos. Puede ser jornada fragmentada, por lo tanto, se estira bastante más. Se pueden fragmentar las vacaciones, algo que antes no se podía realizar. Por ejemplo, tengo 15 días de vacaciones. ¿Cómo puedo? En Brasil hay más, hay 21 días como mínimo, entonces te pueden fragmentar en tres etapas del año 7 días, por ejemplo, sin consentimiento. Claro. Una situación que obviamente te precariza la situación, tu vida cotidiana, digamos, ¿no? Claro. Como en Argentina se plantea el hecho de bajar las indemnizaciones, el hecho de evitar o poner trabas a la judicialización de los temas laborales, algo que estuvo muy en boga, digamos, en el pasado reciente de Argentina. Macri todo el tiempo habló de, por ejemplo, la mafia de los juicios laborales. Que en realidad se dieron muchas veces a mafia de los juicios laborales. Es decir, no se está basando en una información que no lo es. Es información, verdaderamente. Nosotros lo investigamos en Córdoba y fuimos los primeros en hacerlo respecto a la mafia de los juicios laborales. Algo de eso existe también. Hay un fenómeno complejo, digamos, que tiene que ver con abusos, pero también tiene que ver con muchos incumplimientos. Entonces, esas dos cuestiones terminan generando una cantidad de juicios que se hace inmanejable para el Poder Judicial. Claro, yo lo que opino, o lo que me parece que no habría que ver solamente una de las puntas, digamos. Tendremos que ver las dos puntas. Porque es cierto, no es bueno el abuso ni de un lado ni del otro. Lo que pasa es que, bueno, que estas reformas laborales no nos han llevado a buen término. La reforma va a salir aprobada, ¿cómo la ves? Se dispone a negociar, tiene muchísimas más posibilidades de conseguir una reforma por lo menos un poco más moderada. Claro, ¿y los gremios, cómo crees que cómo va a transitar esto con los gremios? Bueno, mucho va a depender de la posición del gobierno. Si el gobierno es intransigente en mantener el anteproyecto que presentó Triaca, probablemente los gremios tengan que salir a la calle a confrontar. Si el gobierno se dispone a hacer algún tipo de negociación, probablemente encuentre un sector del sindicalismo más dispuesto a pactar, digamos. Invitamos a varios gremialistas acá y se cagaron para venir, ¿no quieren hablar? Bueno, por decirlo de alguna manera.
remera, no vinieron. Es la forma que hay que decirlo, porque además te encargaste vos de esa producción, sabemos que sos muy buen periodista, sabemos que sos especializado en el tema y la tenés clara, y bueno, los muchachos no quisieron venir. Bueno, están con un perfil bajo porque están en plenas negociaciones, digamos, ¿no? Bueno, llamémosle de esa forma. Llamémoslo así. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Por favor. Te dejo con Republiquita, te va a hacer un par de preguntas para tranquilizarla. Dale, por favor. Gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno, ahora sí, nos vamos a ver qué pasa con la reforma laboral en la República Argentina. Por lo que vemos en Argentina, expectativas de una aceleración del crecimiento potencial. La dirección es muy clara, las expectativas son muy claras a través de un cambio en el ámbito regulatorio. ¿Qué vamos a recortar? Esa es la discusión que comienza en el 2017. Pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. ¿Qué vamos a recortar en el 2017? Yo no he hablado nunca de ajustar. ¿Qué vamos a recortar? Estamos tratando de bajar el costo laboral. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. Porque un empleado hoy te cuesta otro empleado. No podemos salir al mundo con convenios laborales del siglo XX. Probablemente ya a partir de este segundo semestre vamos a poder estar viendo un proceso de creación de empleo en la Argentina. Tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta. Dejamos muy claro a la dirigencia de la CGT que la reforma laboral brasileña no es un espejo para la realidad de los problemas del trabajo en la Argentina. Nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Yo no he hablado nunca de ajustar. ¿Qué vamos a recortar? Lo que estamos tratando es de bajar el costo laboral. Bueno, ¿de quién es culpa de que se haya mentido en campaña? ¿Por qué todos los gobiernos hacen exactamente lo mismo? Menem lo dijo en su momento, dijo que si decía la verdad en campaña no podía ganar. Pero fíjate que el gobierno tuvo que mentir en campaña, ¿no? Tuvo que mentir en campaña, pero mintió en campaña y ahora está más fortalecido con las medidas que está implementando pese a que no había dicho que iba a hacer lo que hizo. ¿Por qué vos obligás a los candidatos a que te mientan? ¿Por qué vos votás sabiendo que te están mintiendo? Macri tuvo que mentir y ahora tiene más apoyo inclusive que antes de la campaña, de la primera campaña de 2015. Y ha aplicado muchas de esas políticas que no te dijo en campaña. Pero lo importante es que votamos a través de los medios de comunicación. Nosotros también somos rehenes y presos de los medios de comunicación, de lo que nos dicen, de lo que nos van instalando. Por eso llega, por ejemplo, un tipo como Durán Barba, pero también lo tuvo Fernando de la Rúa, también lo tuvo Kirchner, también lo tuvo Menem, también lo tuvo Alfonsín en menor medida, en mucho menor medida. Alfonsín es el único tipo, y no porque esté muerto, el único tipo rescatable. No pudo terminar su gobernación, digamos, ¿no? Ojo, también hay que tener en cuenta eso. Como un tipo que empieza a hacer las cosas prolijamente y bien, no termina su mandato. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero no me quiero ir del eje. El eje es el marketing. ¿Por qué vos le exigís al candidato a que te mienta en campaña? Y de eso vamos a hablar ahora, Miguel. Claro, vamos a ver un sincericidio de Federico Sturzenegger. Es lo que hace en un lugar en el que no era totalmente público. Comienza a contar qué le decía Durán Barba que tenía que hacer cuando estuviera en un debate y le planteaba que no tenía que contar qué iba a hacer. Entonces él le llama la atención: ¿cómo no voy a contar qué voy a hacer? No tenés que contar, tratá de hablar de tu familia, tratá de hablar a lo sumo de la inflación. No tenía que generar promesas, tenía que tratar de divagar y más o menos ir llevando la charla, pero no contar sobre todo cuáles eran sus ideas, cuál es el problema. El problema es que si contaba él qué era lo que tenía ganas de hacer o cuál era su proyecto, iba a terminar diciendo que tenía que ajustar. Por eso Durán Barba lo que hizo es guionarles absolutamente todo. Y el problema que hay detrás es que esto está directamente sistematizado, pero vos no te das cuenta. En este caso, lo que vas a ver y te vas a ir contando otro más es cómo están totalmente guionados. Y está guionada esta mentira de marketing que elabora para contarte que te van a beneficiar. ¿Los políticos son presos del marketing o vos sos preso del marketing? ¿O vos le exigís que el político tenga marketing? Vos fíjate que cuando sale, por ejemplo, un tipo de izquierda, la gente, ¿qué es lo que dice? Esto de la estética visual que hablaba la cheta del Nordelta, bueno, lo tenemos todo, digamos, ¿no? Si el político no está de traje, de corbata, de camisita celeste, ¿sabes cuántos tipos? Nosotros cuando empezamos este programa, yo había empezado con una camisa negra, el programa, me quedaba bastante ajustada, pero eso no importa, no hablemos del tema de cómo quedaba la camisa. El tema es que había empezado con una camisa negra y una corbata negra, y la gente me decía, no lo hagas con negro porque transmite como un sentimiento de mafia.
No, viejo, o sea, nosotros también tenemos que salir de esa lógica del marketing, porque si no nosotros mismos somos presos de eso. Entonces nosotros no votamos a un tipo que no sale de corbata, o que no sale con camisa, o que sale con zapatillas y vos decís, bueno, pero es parecido a mí. El marketing labura sobre eso. Habría que dejar de sentir o ver eso y votar un poco más racionalmente, sabiendo qué es lo que estamos votando. ¿Se entiende? Porque si no, aparece un Sturzenegger y termina diciendo esto en Estados Unidos, termina desglosando la estrategia de Durán Barba, que no solamente lo tuvo con Sturzenegger, que la tiene con toda la gente de Cambiemos, y que la han tenido todos los dirigentes políticos. No quiero machacar solamente sobre estos, pero sobre estos sí la tuvo. Y le bajó línea a todos, desde el presidente para abajo. Y entonces Sturzenegger lo mandaba al frente de esta manera. No, the thing when you start up on a podium with two other guys, and I was on the first of those debates, so I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. Maybe you've heard about him. He's a very famous political consultant in Latin America, and he says, look, I want to ask you to do 4 things in this debate. Just do 4 things, and you'll be okay, we'll all be okay. And, okay, fine, so what are those 4 things? Well, the first one is don't propose anything. No, people are not particularly concerned about that, so just don't waste your time. That's not relevant for people, so please forget about proposing anything. Okay, what's the second thing? And he says, the second thing is don't explain anything. There's, for example, one of the blocks of the debate was going to be on inflation, which is very high in Argentina today, and says, what am I going to do if I can't explain why? No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation, and that you have to reduce money printing, and you have to reduce money printing. That means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think you has to be done, but not right now in the middle of the debate. So I say, what do I do? What do I say? Just tell that they're lying with inflation numbers and... Tenemos un problema, Tenemos un problema. Cuando uno escucha estas cosas, se siente un boludo, ¿no? Porque uno le está pidiendo al dirigente político que hable de sus hijos, cómo le fue en la playa, en el río, qué pescó, con qué encarnó, y no preguntándole verdaderamente cuáles son las decisiones políticas que va a tomar y que nos van a modificar nuestra vida. No es cierto que cualquier dirigente político es lo mismo para cualquiera. No, claramente no. Quizá todos roban y sí. Lamentablemente es un problema que tenemos en Argentina, estructural, que hay que ver cómo lo arreglamos, cómo lo solucionamos. Pero no es lo mismo una política que la otra, ¿se entiende? Entonces está bueno que nuestros dirigentes políticos nos digan qué van a aplicar para que nosotros, en base a lo que nos ha pasado, sepamos qué es lo que se viene. No, el tipo termina hablando de sus hijos y diciendo que el gobierno actual miente. Entonces, lo mismo hicieron los otros, ojo, ¿no? Lo demonizaban a Menem, el anterior lo demonizaba Alfonsín, y el otro la dictadura, y la verdad es que no llegamos a ningún lado. Hoy, los únicos que ganaron fueron ellos. ¿Y vos cómo te fue? ¿A vos cómo te fue? Siempre que ellos ganaron, ¿vos qué hiciste? ¿Ganaste o sentís que perdiste? ¿Qué te pasó a vos, básicamente? ¿Se entiende? Es grave que nosotros le exijamos a nuestros dirigentes que en campaña no nos cuenten qué política van a aplicar, sino que hablen de sus propios hijos. Y lo decía cagándose de risa, lo cual es complicado porque se lo está diciendo a un auditorio en Norteamérica. Estaría bueno que se lo diga también a los argentinos, de la misma manera al presidente del Banco Central de la República Argentina. Bien. Para Macri, los trabajadores eran un costo cuando era empresario y sigue siendo un costo. De a poco se van conociendo y notando cómo en las declaraciones públicas, ya como presidente dice, los trabajadores son un costo, hay que bajar el costo. Lo que está detrás de esto son, palabras que tienen que ver con el ajuste, pero no te lo dicen directamente. Te dicen que hay que ser más eficientes, que hay que buscar nuevas oportunidades laborales, que hay que buscar un sistema que genere ganancias, que vos tenés que adaptarte, pero a lo que tenés que prestar mucha atención es que detrás de todas estas palabras que te dicen hay que ser más eficiente, hay que bajar los costos, cuidado con los trabajadores que cuestan demasiado, detrás de todo eso, la consecuencia de que después vos te podés quedar en la calle y a ellos en el fondo no les importa porque lo que están planteando es que hay que generar ganancias y si alguien no es útil para una empresa se tiene que quedar fuera y después se va a ver si se puede insertar o no en el mercado. Lo importante es que los eficientes queden y lo importante
importante es que se baje el costo laboral para una ganancia económica que ellos dicen que al final va a generar un beneficio para todos. Bueno, habría que diferenciar, lo repito nuevamente, las pymes de lo que son las grandes empresas. De todas maneras, Mauricio Macri decía desde su visión cómo, por ejemplo, los trabajadores son más costosos para todos. Él decía que aquel trabajador que trabaja menos lo banca todo el pueblo. Pero por eso yo digo, esa es la visión de Macri. Ahora yo le pregunto a la Republiquita Negra qué piensa de Macri y entonces lo va a mirar y va a decir, quizás es cierto. Quizás es cierto que un trabajador que labura menos lo bancamos entre todos. Pero la Republiquita Negra le va a preguntar, ¿y vos, Mauricio? ¿Cómo hiciste las ganancias de tu empresa? ¿Cómo las hiciste? El 80% de las empresas de Mauricio Macri han siempre facturado al Estado. No te estoy diciendo nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Y siempre se ha utilizado el Estado para generar ganancias. Y eso también es bancar desde el Estado a otro. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Simplemente hay que ver las dos visiones. El tipo que dice que el trabajador es muy caro para todos y el trabajador que dice que este tipo también es muy caro para todos. Porque el Estado también lo bancó. Porque también se estatizó deuda pública. Porque también se le perdonaron algunos delitos o varios delitos. ¿Se entiende? Esta es la visión, me parece un poco más amplia que hay que tener, no solamente de la Republiquita rubia de ojos celestes, sino también la otra. Dale. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo. Bueno, muy bien. Se está poniendo picante el programa, atención. Se está poniendo picante el programa y haceme caso porque lo que vas a ver ahora va a estar muy bueno. Te va a ayudar a pensar y mucho. Dame el paño completo de esto, Jorge, por favor, para que la gente lo vea. Esta es Elisa Carrió con una muñeca que se llama Republiquita. Para aquellos que recién se prenden, es rubia de ojos celestes y está arriba de un planeador. Muy bien. Y entonces volvé acá al piso. Yo ahora le voy a tapar los oídos a nuestra Republiquita, que es un poquito más negra que la de Elisa. Le tapo los oídos porque Elisa dice que hay que reducir el costo laboral. Elisa Carrió dice que está trabajando, me alegro que labure Elisa Carrió una vez al mes, al año, por lo menos tiene que laburar, y dice que está trabajando para reducir los costos laborales. Elisa Carrió dice que está trabajando para reducir los costos laborales. ¿De ella? No. Los tuyos. Claramente los tuyos. Miguel. Claro, a ver, Carrió lo que te dice es hay que bajar los costos, pero te lo dice igual que Macri y se termina plegando al discurso del presidente. Te dice hay que bajar los costos laborales, esto tiene que generar un nuevo sistema y ella se muestra obviamente ante todos como la principal trabajadora. Lo que vas a comenzar a ver es quién es Elisa Carrió como trabajadora, porque ella te da consejos y te dice que hay demasiados vagos y además se pliega todo el discurso de que hay mucha gente que no trabaja, que ella es una trabajadora, que ella es una persona eficiente y además que está con el discurso del presidente. Bueno, el problema que tiene Carrió es que es difícil cuando empezás a ver a qué se dedicó Carrió, qué estuvo haciendo, y es lo que vamos a comenzar a ver ahora. ¿Cuál es el trabajo de Carrió como funcionaria del Estado? ¿Qué es lo que estuvo haciendo a lo largo de todo este tiempo? No lo escuches a Miguel ni el próximo informe. No escuches porque te vas a poner muy mal. Elisa Carrió entonces dice que hay que bajar los costos laborales para que los empresarios tomen más empleados. Vos imagínate esto, nada más. Es una lógica, hay que aplicar la racionalidad. Vos tenés una empresa, ¿no? Y haces, por ejemplo, dulce de leche. Y entonces con 10 empleados haces 10 tachitos de dulce de leche por hora. Vamos a ponerle. Entonces Elisa Carrió cree que vos bajando el costo laboral de ese empleado, el empleador va a tomar otro empleado para hacer más dulce de leche. ¿Por qué si no hay mercado? ¿Para qué va a hacer más dulce de leche si no lo va a poder vender? ¿Se entiende? O va a tener más rentabilidad con los menos costos laborales, ellos le llaman costos. ¿Se entiende? Es una lógica que no es racional, por eso le tapo los oídos a nuestra Republiquita. Dale, escuchémosla de Elisa. Estamos tratando de bajar el costo laboral porque un empleado hoy te cuesta otro empleado. Te pido por favor, subí el televisor tuyo, subílo bien fuerte y escuchá lo que dijo Elisa Carrió porque quiero mostrarte algo. Pero primero, antes de mostrarte algo, escuchar bien, dale. Estamos tratando de bajar el costo laboral porque un empleado hoy te cuesta otro empleado.
Con ustedes el recibo de sueldo de una diputada del mismo distrito de Elisa Carrió. Atención, esto es lo que cobra Elisa Carrió. Ella quiere bajar los costos laborales. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 97.000 pesos de bolsillo. O sea, Elisa Carrió nos está costando absolutamente a los argentinos 150.000 pesos por mes. Pero como cobra obviamente aguinaldo, o sea, aproximadamente 180.000 pesos por mes nos cuesta Elisa Carrió de promedio, ¿sí? Pero Elisa Carrió sacó subsidios. ¿Para qué? Para ir a Miami y para ir a Punta del Este. A Punta del Este dice que lo fue a investigar a Aníbal Fernández. Y a Miami, bueno, no sé. Pero sacó subsidios para eso. O sea, los subsidios se los da la Honorable Cámara de la Nación. Mira, Elisa Carrió fue parlamentaria en el 95 al 2003, de 2005 a 2007, de 2010 a 2017. ¿Cuánto nos costó Elisa Carrió a los argentinos? 40 millones de pesos. Y está puteando la Republiquita Negra. Me está puteando de atrás. Le vamos a dar una mamadera. Me está puteando, me está tirando cosas. 40 millones de pesos dice esta señora que nos costó a los argentinos, a todos, que quiere reducir los costos laborales. Ojo, acá no estamos teniendo en cuenta los trabajos que tenía en Chaco, que también son del Estado. ¿Se entiende? Y entonces, cuando Mauricio Macri te dice, ojo, porque un trabajador que labura menos de 8 horas nos cuesta a todos, ¿y esto qué? ¿Y esto cómo viene? Claro, vos vas a decir, pero ojo, porque Elisa Carrió labura. Quédate un ratito, ya te voy a contar qué hace Elisa Carrió. Quédate un ratito. Dale, Miguel, vamos. Pero algunas de las actividades que hace Elisa Carrió tienen que ver con viajes que te los está empezando a contar Tomás. En uno de esos viajes ella dice que estaba investigando a Aníbal Fernández a la Morsa. Más allá de que Elisa Carrió acertó en algunas de sus denuncias, en esta, por ejemplo, no se demostró absolutamente nada y tiene que ver con una investigación que ella la usó para hacer campaña, decir que Aníbal Fernández era el líder de una banda de mafiosos que terminó generando el triple crimen de la efedrina. Bueno, en ese caso no se generó nada de lo que ella dijo, lo usó para plantear para su estrategia de campaña. Habló muchísimo de este tema y lo que estás viendo ahora es que esto fue garpado por el Estado. Claro, fue garpado por el Estado. En esta época le pagaron muchísimos viajes para que Carrió vaya a determinados lugares y diga que está haciendo muchas investigaciones para beneficio de todos. Bueno, pero esto no tiene nada que ver con los viajes. Esto no tiene nada que ver con Aníbal Fernández. Probablemente hasta podría haber tenido razón Elisa Carrió. No me interesa. Estamos viendo cuánto cobra y cuánto ella dice que vos tenés que cobrar. Ella dice que está trabajando para reducir tus costos laborales, que el Estado no puede bancar tus costos laborales. Los de ella sí, y te voy a mostrar cuánto labura Elisa Carrió. Pero primero, en la mesa de Mirta Legrand, Elisa Carrió dijo lo siguiente. Si yo saliera a la profesión hoy, por firmar un escrito ganaría 5 veces lo que cobro como diputada nacional, por firmar un escrito. Pero yo tengo que ganar más que un maestro, porque si no, lo que se hace es demagogia. No voy a llorar, tranquilo. Me dan ganas, hay veces que a uno le dan ganas, pero me puse a pensar en varias frases que dijo Ricardo Alfonsín en algún momento. Raúl Alfonsín, perdón. Raúl Alfonsín dijo que el peor enemigo de la Unión Cívica Radical era Elisa Carrió. Y lo dijo hace mucho tiempo. ¿Y por qué lo decía? Tiene un instrumento muy dañino que es la hipocresía. Eso lo dijo Raúl Alfonsín, no lo estoy diciendo yo, por favor. Fíjense, Elisa Carrió en su página pone lo siguiente, en su currículum, ¿no? Nació en Chaco, en Resistencia. Dice, se recibió de abogada en el año 1978. Ya te voy a decir de qué laburó en 1978. Apenas se recibió de abogada. Ella dice que es doctora, pero dice falta tesis, con lo cual no es doctora en Derecho Público de la Universidad Nacional del Litoral. O sea, no es doctora. Ya varias veces lo ha dicho, pero no es doctora porque falta la tesis. Si falta la tesis, señora, usted no puede mentir y está muy bien que lo haga en su página, pero hágalo de la misma manera en todos lados. O sea, ¿por qué debería ganar usted más que un maestro? Si también un docente puede salir de la misma universidad que usted salió y con el mismo título que usted tiene. ¿Cuál sería el modo para decir que usted tiene que ganar más que él? Además, en una carga pública es porque uno quiere hacerlo y lo hace por los otros, no lo hace por uno. Uno no puede decir, che, no, bueno, yo como diputado nacional tengo que ganar 60 millones de pesos. No, es una carga pública, uno lo hace por el otro.
Uno no puede pedir lo que... No es el mercado el Estado, no hay que confundir eso. Así como usted no confunde el Estado con el mercado cuando habla del sueldo del trabajador, no lo confunda cuando se hable del suyo. Fíjese esto, en 1978, Elisa Carrió, 7 de febrero, desígnase, plena dictadura militar, desígnase a partir de la fecha y del... bueno, y habla de la doctora Elisa Carrió en la jurisdicción de la organización primera de la Fiscalía de Estado, en el cargo de, bueno, asesoría. ¿Estamos? Bueno, ahí está. Apenas se recibió Elisa Carrió, empezó a laburar en el Estado. En la época de la dictadura militar. ¿Vos creés que entró por concurso? Que en la dictadura se hacían concursos. ¿Vos creés que Elisa Carrió se merecía entrar al Estado? Si esta señora dice que como abogada, con su firma, gana 750.000 pesos por mes, te está mintiendo. No puede con su firma Elisa Carrió ganar 750.000 pesos por mes. Nadie se lo dijo en la mesa. Se ve que todos estaban comiendo, algunos se habrá atragantado, otros tenían la jeta llena y nadie le preguntó, pero Elisa, pare, un segundo. Apenas se recibió en el año 1978, entró con la dictadura militar en una fiscalía. En una fiscalía, ¿me escuchás? Y después fue mucho más arriba, la premiaron en la dictadura y terminó trabajando en la Procuraduría del Tribunal Superior de Justicia de Chaco. ¿Quién manejaba la justicia? ¿La hermana Peloni? ¿Dios o los militares? Dale, Miguel. Un discurso muy grande. Además, Macri lo que te dijo varias veces es que hay que trabajar los sábados, los domingos, hay que ser un trabajador distinto al de otra época, hay que ponerle muchísima garra para que el país salga adelante, hay que trabajar más horas de las que venís trabajando, tenés que ser un emprendedor y además tenés que tener en cuenta cómo funciona la meritocracia. Si vos trabajás muchísimo, te desarrollás y vos le ponés mucha garra, bueno, vas a poder generarte un desarrollo económico muy importante y eso va a reactivar la economía. Claro, lo que no te dice Macri, por ejemplo, es que él es uno de los funcionarios que más vacaciones se ha tomado. Macri se ha tomado más vacaciones que ningún presidente hasta ahora. Es impresionante la cantidad de vacaciones. Bueno, esto te muestra el doble discurso. Te dicen que hay que trabajar mucho, pero ellos no son los que más trabajan. Bueno, ahora sí vamos a ver el tape entonces de Mauricio Macri hablando justamente del laburo. Y hay que trabajar sábados y domingos. Pero tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Y se va a ir poniendo cada vez más picante esto. Fíjate, Elisa Carrió decía que los diputados no trabajan, que la gente en Argentina no trabaja. Ni los diputados ni la gente. No se merece nadie feriados porque Elisa Carrió lo determinaba de esa manera, Miguel, ¿no? Sí, Elisa Carrió lo que te dice es que los diputados no trabajan y se muestra a ella como la más trabajadora de todas. Ella te plantea que hay muchos ñoquis. Ese es el discurso con el que se metió Cambiemos y con el que empezó Cambiemos. Hay demasiados ñoquis en el Estado, hay mucha gente que no trabaja. Lo que vas a empezar a ver es... ¿Trabaja realmente tanto Elisa Carrió para tener este tipo de discurso? Bueno, eso es lo que vamos a comenzar a repasar. ¿Cuál fue la actividad de Elisa Carrió que te dice que hay muchos diputados que no laburan? Señores, vamos a escucharlo primero a Elisa, dale. Hay diputados que no trabajan, hay diputados que no saben nada. De los feriados me parece bárbaro, la gente tiene que trabajar más, porque en este país no trabaja nadie. Hay diputados que no trabajan, hay diputados que no saben nada. Bueno, muy bien. Entonces la gente no labura en la Argentina y empezamos a ver el currículum de Elisa Carrió. Fíjate, empezamos por la primera placa. Año 1998. ¿Cuántas veces estuvo presente en el Congreso de la Nación según la página oficial? 17 veces presente, 3 ausente. Muy bien, empezó muy bien Elisa Carrió. 15% de ausencia nada más. Pasemos al próximo paño, por favor. En el próximo paño tenemos ya el año 1999. Presente 18, ausente 15, ya ahí está fallando el 45% de ausencias en el segundo año de Elisa Carrió. Vamos al año 2000. Presente 19, ausente 19 y acá ya está remoloneando la señora. El 50% de ausencia ya en el año 2000. Que justamente en la ley de reforma laboral se había tomado el palo, dice, ¿no? En el año 2001, presentes, estuvo 18, ausentes 4, bien, volvió a tomar un poco más de protagonismo, 18% de ausencia. Vamos al próximo paño, año 2002, presente estuvo 20,
ausente 19, 49% de ausencias. ¿A vos te dejan laburar solamente el 50% en tu trabajo? ¿Cobrás lo mismo si laburás el 49% o no? Bueno, Elisa sí. Año 2003, presente 19, ausente 21. 52% de ausencia, o sea, más ausencias que presencia. Siguió cobrando 150.000 pesos por mes. Ojo, ¿no? Seguimos, vamos al próximo año. Vamos más rápido, vamos. En el año 2005, presentes 30, ausente 23, 43% de ausencia Elisa Carrió en el año 2005. Y ya saltamos al año 2006, presente 111, ausente 211, 66% de ausencia. A vos, ¿a dónde te pega el patadón tu patrón? ¿A dónde te lo pega? ¿En la nuca o en el culo si vos faltás el 66% de veces en el año a tu trabajo? A Elisa no le pasa nada, no tiene patrón. Vamos, el año 2007, mirá qué linda que está Elisa ahí, ¿eh? Presentes 4, ausente 27. Faltó el 87% de las veces al Congreso de la Nación. Vamos, dale, la gente no labura en Argentina. ¿Para qué feriado? ¿Para qué feriado? Bueno, año 2010, presente 48, ausente 10, bueno, vuelve a tener 17% de ausencia. Vamos al próximo año. Estamos pasando año por año. Yo sé que esto es engorroso y no te gusta. Presente 4, ausente 52, 93% de ausencia. 93% de ausencia. Esta señora dice que no tiene que haber feriado porque vos no laburás. Vos sos un cara dura, no laburás, Ojo, vamos. 2012, presentes 8, ausente 95, 92% de ausencia Elisa Carrió. Vamos a pasar al año 2013, esto ya me está poniendo mal, 68% de ausencias. Y vamos, ahí está abajo del auto, Elisa estaba escondida. Vamos al año 2014, vamos, pasando el paño. Bueno, ahí estamos medio... En el 2014 tuvo el 64% de ausencia. Nos falta el 2015, 2016 y 2017. Es tremenda la cantidad de veces que no fue Elisa Carrió. 61% de ausencia en el 2015. Vamos al 2016. Vos la votaste y está bien que la haya votado. Pero estas cosas las tenés que saber nada más. Es bueno saber cuál es el currículum de los muchachos. 158 veces ausente. Elisa Carrió, 83% de ausencia en el año 2016. Y ahí te falta el 2017, que esto tiene que ver con el diario La Nación, que publicó los mismos datos que nosotros, son oficiales, el 70% de las veces que faltó en el año. Entonces, esta mujer te dijo a vos que vos sos un vago. Que vos sos un vago. Elisa Carrió, en Nueva York, promete desentrañar empresas offshore y cuentas ocultas. No de Macri, olvídate. Vamos a ver de quién buscaba la offshore. Pasemos al próximo. Atención, fue Estados Unidos. Y Carrió, en el mismo viaje donde decía que iba a trabajar contra los offshore, de shopping en Nueva York. Estamos, ahí estaba de shopping Elisa Carrió, estaba laburando en contra de la offshore y se sacó un subsidio del Estado Nacional para ir a Nueva York de $1.416. Además de los 150.000 pesos que gana, se sacó un subsidio de $1.416 para ir a Estados Unidos de shopping. Y entonces, después se fue a Punta del Este, Elisa Carrió, el lunes 7 de noviembre. Estuvo en Punta del Este, Elisa Carrió. Pasemos al próximo, dando una charla, Una charla. Ahí está Elisa Carrió dando la charla. Fíjate, esto que está acá abajo es Elisa Carrió. Lo que ves ahí es Elisa Carrió, la insólita foto de Carrió en Uruguay, investigando a Aníbal Fernández. Y aparece el subsidio para irse a Punta del Este de $1.265 de Elisa Carrió. ¿Está claro? Además, Elisa Carrió fue con custodia paga del gobierno de Buenos Aires. Bueno, no sigamos más porque esto ya está. Ya está. Elisa Carrió, le pagamos la custodia, le dimos un subsidio para que se fuera. La mujer se fue de shopping a Nueva York, se fue a Punta del Este. Nunca se va a ir a investigar a La Matanza la señora, ¿no? O sea, nunca va a ir de investigación acá a Moreno. No, se va a Punta del Este o a Miami. Casualmente. 2 puntos turísticos muy importantes, ¿no? Este es el custodio de Elisa Carrió que le arpamos entre todos. En el momento en que estaba custodiándola a la señora, con Republiquita en las manos, estaba este señor custodiándola de esa manera. Fíjate, toma. Yo no digo que se coma nada, digamos. No nos comamos la mano y esto es lo que quiero decir. Pero bueno, cada uno come lo que quiere. Pero digo, este señor en ese momento lo estaba custodiando y estaba de esa manera. Se te cagan de risa. Cambiemos, bueno, algo habría que pensar, ¿no? Vamos a otra investigación, Miguel, por favor. Vamos a empezar a mostrarte el fenómeno Manaos.
Orlando Canido es un empresario dueño de una de las gaseosas que más creció, la gaseosa Manaos. Y hay una investigación que vas a empezar a ver, que tiene que ver con cómo el tipo usurpó campos en distintos lugares del país. Se metió con pistoleros, con matones, a los tiros. Hay distintos lugares donde quemaron los ranchos, echaron a muchos campesinos. Hay todo un negocio gigante detrás que tiene que ver con la usurpación de campos. ¿Qué hace? Se aprovechan de muchísimos campesinos que no tienen los títulos. Él está acusado de meterse en esos lugares, está denunciado, está investigado hasta ahí nomás por la justicia, que dice que lo quiere investigar, pero esas investigaciones no avanzan. Pero lo que vas a comenzar a ver es qué hay detrás de todo esto, porque llama la atención que el dueño de Manaos generó usurpaciones en muchísimos lugares, pero ahí no hay producción agropecuaria. Entonces llama la atención, más allá de que hay una condena hacia lo que hace, pero ¿por qué lo hace? Bueno, vas a comenzar a ver a lo largo del programa qué hay detrás de todo esto, detrás de estas usurpaciones en distintos lugares que no tienen ninguna producción agropecuaria detrás. Bueno, la investigación que vas a ver es realmente terrible. La Republiquita, estaba viendo acá el custodio de Carrió, le estoy tapando los ojos porque no se ve esto, Republiquita. Ojo, ojo, con Republiquita nos vamos a ir a la matanza, pero ahora vamos a empezar a ver una investigación tremenda sobre las usurpaciones en la República Argentina. Sin cuartel, un chisperío bárbaro, ¿no? A mí me daban lo que no quería otro. Y eso me convirtió en un luchador. Sentía que me habían desplazado, corrido, sacado de mala forma. Entonces por resentimiento, por rencor, por odio, puse esta fábrica.